Santiago capítulo 1, versículo 12. El tema es una pregunta. ¿Cuál es el límite de tu resistencia? Ese es el tema. Ese es el tema del sermón de esta noche. ¿Cuál es el límite de tu resistencia? Amados, mire, a veces nosotros nos sentimos fuertes y aguantamos más. A veces estamos débiles y rápido nos damos por vencido. Dependen de multitud de factores. Hoy vamos a ver un poquito de eso. Y vamos a comparar dos ejemplos en la Biblia que fueron probados y vamos a ver qué es lo que nosotros creemos que puede ser lo que nos ayuda o lo que nos estorba para poder resistir. Lo tenemos ahí, Santiago, capítulo 1, versículo 12, un solo versículo vamos a leer. Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, este Santiago es el hermano carnal de nuestro Señor, sería el medio hermano, ¿verdad? El que sí es hijo de María y de José. Recuerda que el Señor Jesucristo no era hijo de José, sino que de María, y el Espíritu Santo se posó sobre María y ella quedó encinta. Lo tenemos ahí. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Bienaventurado, repite esa palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Repitamos, por favor, es un solo versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señor, bendice tu palabra, enséñanos, Dios. Permite que nuestro corazoncito pueda estar atento y que podamos descansar en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Pues, amados hermanos, mire, hablábamos de que realmente a veces nosotros estamos muy fuertes, a veces estamos bien débiles. A veces estamos de humor y a veces no. A veces inclusive para las bromas, dígame si no es cierto, a veces aguantamos las bromas y a veces no nos pueden ni ver mal, ¿verdad? Nuestro ánimo está diferente, ¿verdad? Y esto responde, amados hermanos, a que nosotros somos, a pesar de que intentamos ser personas lógicas, intentamos ser personas que pensamos más de lo que sentimos, pero en esencia nosotros somos personas más emocionales que lógicas. De hecho, compramos muchas cosas porque nos gustan. ¿Y por qué compraste eso? Ah, me gustó. Mira, ¿y por qué? Diferentes cosas, ¿verdad? Porque nos gusta, las emociones nos llevan a comprar esas cosas. De hecho, inclusive cómo cuidamos a nuestros hijos, a los bebés, por ejemplo. Los cuidamos, de repente nos dicen que puede pasar algo, que pasó algo allá en la Patagonia, allá al otro lado del mundo, con un producto y nosotros desechamos el producto, ¿verdad? Y sabemos que lógicamente es bien difícil, hay muy pocas posibilidades de que eso pase para acá, pase aquí, pero sin embargo nosotros por temor desechamos todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque nos emocionamos, nos da temor. Entonces hacemos a un lado todo lo que es lógico, todo nuestro raciocinio lo hacemos a un lado y vivimos por nuestras emociones. Y esa es la razón, amados hermanos, esa es la razón de que a veces usted está fuerte y a veces no. A veces está decidido a no caer y cae. A veces usted está decidido a enfrentar todas las dificultades y las enfrenta y sale victorioso, pero otras veces no. Y eso es porque estamos anímicamente bajos. Por eso es que yo recuerdo que decíamos cuando alguien ha cometido un error, ¿verdad? ¿Y qué te pasó? No, hombre, me agarró en curva, decimos, ¿verdad? No, hombre, me agarró desprevenido. Decimos frases así.
Me agarró, ¿qué? ¿Cómo decimos cuando estamos, no estábamos preparados emocionalmente? Y esto es porque, fíjense, nuestro ánimo, anímicamente nosotros no estamos bien. No pierda de vista que lo que estamos hablando es cuál es el límite de tu resistencia. Entonces, la palabra anímico viene de la palabra ánima, que significa alma, y se le agrega tres letras, ico, ¿verdad? Al anímico, que quiere decir cualidad del alma. O sea, estamos hablando de algo psicológico y espiritual dentro de nosotros. Muchas cosas nos alegran, muchas cosas nos entristecen, muchas cosas nos ayudan a estar fuertes, pero como somos emocionales, a veces estamos muy tristes. A veces nos sentimos solos, ¿sí o no? Mire, hay gente que está sola porque literalmente está sola. No vive con nadie, no lo visita nadie. Pero esa soledad es una soledad que usted entiende. No hay nadie a mi alrededor. Pero qué triste es, y póngame atención a esto, qué triste es sentirse solo estando rodeado de una familia. Sentirse solo estando rodeado de personas que supuestamente lo conocen, pero su corazón está solo. Feo es no sentirse comprendido. Qué feo es sentirse que uno tiene los problemas y según cada uno de nosotros, mis problemas todos los pueden ver, pero pareciera que nadie los ve. Y eso nos hace decaer nuestra mente, decaer nuestro corazón. Y entonces cuando vienen los problemas, cuando vienen lo que la Biblia llama tentaciones, que son ocasiones o provocaciones para pecar, nos encuentran débiles porque anímicamente estamos débiles. Ahora, ¿qué es lo que nos entristece? ¿Qué es lo que nos motiva? Para algunos lo que motiva es nada más la bendición, y bendición que se traduce en dinero, porque mucha gente, uno lo ve bendecido, lo ve con su familia, lo ve que tiene casa, pareciera que todo está bien, mas sin embargo ha puesto sus ojos en otras cosas y no tiene paz. Y anda con los hijos a la par y está triste. Y entonces dice, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué no puede disfrutar las cosas que tiene? Porque sus ojitos están puestos en otras cosas. Y entonces no aprecia y no es feliz con las cosas que tiene a su alrededor. Por pensar en lo que no tengo, no soy capaz de disfrutar lo que tengo, y eso nos desmotiva. Y entonces cuando vienen las dificultades, cuando yo no estoy como quiero estar, cuando yo no tengo lo que quiero tener, yo estoy desmotivado. Cuando veo que otras personas, y a mi entender no se lo merecen, lo tienen y yo no lo tengo, eso me desmotiva. Y entonces yo puedo pensar que es que no me sentía bien. ¿Y cómo es que te metiste en ese problema? No, es que yo no estaba en mis cabales. Y tenemos un sinfín de justificaciones por qué nosotros podemos caer a la tentación. Así el esposo sale de su casa, no con la intención de buscarse a otra persona, pero como su corazón está bajo y de repente tiene necesidades y de repente se las quieren suplir en otro lugar, y viene y al sentirse vacío, al sentirse emocionalmente mal, siempre va a aparecer alguien que quiere consolar su corazón. Lo mismo le pasa a los muchachos, le pasa a esposos, esposas, a todas las personas, ¿verdad? Y justamente cuando tenemos una necesidad, oiga esto, cuando su cerebro, cuando su mente dice, tengo una necesidad, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, cuando su corazón quiere algo, su mente comienza a buscarlo. Y lo ubica. Y lo encuentra. Y no lo encuentra en casa porque no lo busca en casa. No lo tiene en casa porque no lo provoca en casa. Y eso nos hace caer en dificultades. El texto de ahora dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado, ya se lo he explicado muchas veces, viene del griego makario, que significa feliz. Entonces aquí dice, feliz el varón. Ahora le voy a explicar por qué en esa traducción dice varón. En los tiempos que se tradujo la Biblia, la palabra varón era sinónimo de fuerza.
La palabra varón era sinónimo de una persona que estaba dispuesto a entregar su vida por defender su casa. En los tiempos de necesidad, donde el hombre se distinguía como hombre, y entonces varón, la palabra varón, implicaba una persona esforzada en ese tiempo. Pero ahora cuando usted habla de varón, cuando usted pone en su mente varón y usted busca un varón, se va a dar cuenta que ya no es el mismo modelo del que se escribió ahora. Ahora el modelo de un varón es bien afeminado, ¿verdad? La ropa es afeminada. Así está la generación, así está este tiempo. Pero entonces, por eso es que cuando dice, bueno, ¿y por qué varón? Porque según los escritores, según los traductores, era la mejor palabra que implicaba esfuerzo. La Biblia también en otra parte dice, portaos varonilmente. Pero yo he visto mujeres portarse con más valentía que un hombre. Entonces, ahora esto, cuando dice varón, simplemente se refiere a un hijo de Dios, sea hombre o sea mujer. Oiga, sea hombre o sea mujer, que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ya no se trata de género, se trata de un hijo de Dios. Y entonces, sea hombre o sea mujer, dice, bienaventurado el varón, que ¿qué dice ahí? Soporta. La idea de soportar es idea de cargar, la idea de soportar. Yo recuerdo que hace mucho tiempo teníamos un juego que dos grupos de personas tomaban un lazo y cada uno a su lado y ponían una señal en medio y entonces cada quien comenzaba a jalar, comenzaba a jalar y el grupo que hiciera llegar la cinta a un determinado señal, ese grupo ganaba. Y entonces el que más jalara y mantuviera ese esfuerzo, jalando y jalando, ese era el grupo que ganaba. Recuerdo que una vez estábamos en el trabajo, hubo un retiro de los empleados y entonces hicimos ese juego. Y entonces me pusieron y ahí llegamos y comenzamos a jalar. Pero donde nosotros estábamos había lodo. Y entonces yo era el último, no era el primero, yo era el último. Y entonces comenzaron a jalarnos y el otro grupo eran compañeros más grandes y el único no pequeño de este lado era yo. Y entonces estábamos jalando y de repente comenzaron a llevarnos y cada uno cuando llegaba al lodo se iba cayendo. Y entonces yo había llevado de esos zapatos que tienen, ¿cómo se llama? Una especie de tacos que parecía como para jugar fútbol. Y entonces recuerdo que me paré y lo detuve y les empecé a gritar a todos y todos se levantaron y agarraron el lazo conmigo y empezamos a jalar y al final ganamos el juego. ¿Pero por qué? Porque de repente hubo alguien que resistió cuando todo parecía que se caía. Eso yo sé, es un ejemplo tonto, pero un ejemplo que nos puede ilustrar lo que es soportar, lo que es seguir manteniendo con fuerza el propósito que nosotros tenemos en Dios. Entonces dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta el ¿qué? La tentación. La tentación es aquel evento que nos lleva, que nos provoca a hacer lo que sabemos que no es correcto. Usted lo sabe. No sé cuál pueda ser. Aquella situación que nos lleva a pecar. La palabra pecado quiere decir errar, es error. Entonces lo que nos lleva a hacer lo malo, de repente son amigos. ¿Verdad? De repente sabemos que hay amigos que nos llevan por malos caminos y cuando nosotros anímicamente no estamos dispuestos a soportar, no estamos dispuestos a mantenernos, de repente nosotros atendemos, vamos pues, y ese vamos pues nos lleva a meternos en problemas, alcohol, drogas, relaciones ilícitas, relaciones incorrectas. Entonces, amados,
nos metemos en unos líos porque anímicamente, porque espiritualmente nos sentíamos tristes, nos sentíamos desmotivados, sentíamos que no íbamos a recibir. Por ejemplo, nosotros, quieras o no, venimos a la iglesia buscando no solo la presencia del Señor, sino que la bendición. De hecho, para los judíos, el estar bendecido es estar siempre con la presencia favorable de Dios. No era estar bendecido para un judío, no era tener dinero, sino que tener la presencia de Dios cerca. Por eso es que en la oración sacerdotal dice el texto que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. En otras palabras, que la luz de Dios sea favorable a ti. Esa era la bendición, porque con la luz de Dios y con Dios de nuestro lado, todo lo demás venía, todo lo demás se acercaba. Y así nosotros sabemos que así es. Cuando nosotros estamos agarrados del Señor y estamos constantemente buscando, orando, leyendo la Biblia, congregándonos en nuestros momentos de ocio, digamos, no nos ponemos a hacer otra cosa más que aumentar nuestra relación con Dios, la bendición comienza a llegar. Y yo no puedo decir otra cosa, la bendición comienza a llegar. Las pruebas las comenzamos a vencer y la vida comienza en algún momento a mejorar. Entonces, amados, por eso es que dice que soporta la tentación. Ahora yo le quiero preguntar, estamos en febrero de 2023. En este corto tiempo que va del año, ¿cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos caído a la tentación? ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas mal? ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido los errores que pensamos que ya no íbamos a cometer? Y la pregunta es, además de cuántas veces, porque es bien difícil enumerarla, porque pecamos todos los días y muchas veces. Pero más que pensar todas las veces que gloria a Dios, más de pensar de todas las veces que hemos caído, quisiera que pensáramos, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué alguna vez tuvimos paciencia? ¿Y por qué otras veces no? ¿Por qué de repente un día nos dijeron algo y pudimos no contestar? ¿Y por qué otro día sí contestamos? ¿Por qué otro día sí hicimos lo incorrecto? ¿Y por qué un día nosotros sí pudimos hacer lo correcto? Eso es lo que quiero ahora que nosotros veamos. ¿Cómo estuvimos espiritualmente o qué cosas tienen que estar a nuestro alrededor? Para que usted y yo siempre podamos terminar siendo, como dice la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra del versículo? Bienaventurado, feliz. Porque tiene una promesa. Tiene una promesa que funciona hoy y que tiene también carácter eterno. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuando haya resistido qué? La prueba. En otras palabras, la tentación. Primero dice, vea esto por favor. El varón que soporta el ¿qué? La tentación. Y dice, porque cuando haya resistido, ¿qué? En otras palabras, ¿la tentación qué es? Una prueba. Una prueba. ¿Y las pruebas están hechas para que las reprobemos o están hechas para que las aprobemos? La Biblia dice que nosotros tenemos que presentarnos a Dios siempre aprobados. Como varón que no tiene, como cristiano que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, todo lo que nos pasa y nos provoca hacer el mal es una prueba. Y las pruebas tienen una bendición final, o tienen una maldición, o tienen un castigo al final. Todo lo que nos provoca hacer lo incorrecto es una prueba. Y esa prueba está allí y se le ha presentado a usted, no para que usted caiga, sino que para que usted se levante más, se fortalezca más, porque al final dice, recibirá la corona de vida. La corona de vida en esta tierra, ¿qué creen que es? Es bendición. Y después dice que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y quiénes son los que aman? ¿Los que pasan la prueba? ¿Los que soportan la tentación o simplemente los que hacen lo que les da la gana? Se olvidan de quiénes somos, se olvidan del propósito de Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Porque la Escritura dice, y a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No, ate los cabos, por favor. Porque aquí dice que los que aman a Dios soportan la tentación. Los que aman a Dios, Dios los llama bienaventurados y los premia. Y allá en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, cualquier cosa que les pase es una prueba. Y al final va a traer bendición. Ahora, yo quisiera que ahora pudiésemos comparar a dos personajes de la Biblia. Y que ambos fueron probados. Y ambos tuvieron resultados diferentes. La Biblia les llama a los dos, les llama a Adán. Primero es Adán, ¿verdad? El de Génesis, el primer hombre, cuya mujer se llamaba Eva. Y el postrer Adán, cuyo nombre era Jesucristo. Ambos, Adán y Jesús, fueron probados. En Edén, Adán y Eva fueron puestos a prueba. Jesucristo fue puesto a prueba inmediatamente después de ser bautizado. Conocemos la historia de Adán, ¿verdad? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde lo puso Dios? En el huerto en Edén, el lugar más paradisíaco de la tierra. ¿No hay un lugar mejor? Donde solo tiraban las semillas y las cosas con el tiempo surgían. El trabajo de Adán era más que todo supervisar Edén, el lugar más hermoso de la tierra. Y le dijeron, de todo árbol puedes comer. Aquí tú puedes hacer lo que quieras, ponle nombre a todos los animales. Y también Dios le dijo, pero ¿sabes qué? No es bueno que estés solo. Y le hizo ayuda idónea, que es Eva, la madre de toda la humanidad prácticamente. Y entonces Adán estaba en el mejor lugar del mundo, ¿sí? Estaba con la mejor compañía que podía tener. ¿Adán estaba con hambre? No, no estaba con hambre. ¿Por qué? Tenía de todo y lo tenía solo para extender su brazo. Pero allí Adán fue tentado. Allí Adán fue probado. El otro personaje que dijimos ya que es Jesús, después que él fue bautizado y que el Padre, cuando Jesucristo llegó a Juan el Bautista, Juan el Bautista le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que cuando lo bautizó, dice la Escritura, que los cielos se abrieron y una voz del cielo, que era la voz del Padre, dijo, he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ese es mi Hijo, el que llena todas mis expectativas, dijo el Señor. Y que el Espíritu Santo se posó sobre el hombro en forma de una paloma en el hombro de Jesús. Todos oyeron las voces, todos vieron ese momento, de los pocos momentos en la Biblia donde Dios se manifiesta en las tres personas. Todos lo vieron. E inmediatamente dice la Escritura que el Espíritu Santo, después de ser bautizado, se lo llevó al desierto de Judea. ¿A dónde se lo llevó? Al desierto de Judea. El desierto de Judea es uno de los lugares más inhóspitos de la tierra. Es uno de los peores lugares de la tierra donde usted quisiera estar. La vegetación huye de allí. Y allí Dios ese Espíritu Santo llevó a Jesús. Dice la Escritura, busque Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Porque vamos a hacer esa comparación. Porque usted me dirá, pero es que mire, pastor, yo caí porque no tenía esto, porque me sentía mal, porque me sentía solo, porque nadie me quiere, porque etcétera, etcétera. Podemos decir lo que sea, porque mis hijos, porque mis padres, porque lo que sea, podemos nosotros tratar de justificarnos. Lo tenemos ahí. Mateo capítulo 4, versículos del 1 en adelante, y dice así la Escritura. El primero de los evangelios, Mateo capítulo 4, versículo del 1 en adelante, dice, entonces Jesús, oiga esto, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Lo llevó el diablo?
No, lo llevó el Espíritu Santo. Al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Saben que la Biblia llama al diablo el tentador? Lo llama nuestro adversario. O sea, se fue a encontrar con aquel que más lo odiaba en el universo. Versículo 2. Y después de haber ayunado, oiga esto, 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. ¿Cómo estaba el Señor? Hambriento. Y que no era Dios, sí, pero acuérdese que estamos hablando de Dios Todopoderoso en el cuerpo de un hombre. Dios increíble, Dios se sujetó a las limitaciones de un cuerpo humano. Y yo no sé, mire, los lunes nosotros tenemos ayuno y oración. No ha comenzado el día y yo amanezco con hambre. Yo nunca desayuno porque nos vamos de la casa sin desayunar. Pero el día de ayuno y oración, desde que abro los ojos, me suena el estómago con hambre. Y es un día difícil. Entonces, yo no me puedo imaginar. Yo he hecho hasta 4 días de ayuno completitos. Eso es lo que más he hecho. Teníamos una aflicción tremenda y era más la aflicción que el hambre. Pero yo no tengo ni la más remota idea cómo una persona se puede sentir después de 40 días y 40 noches, porque el ayuno judío era, ayunaban durante el día, comían en la noche. Pero aquí el Señor dijo, y después de haber ayunado, ¿cuánto? Mire, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esto no quiere decir que hasta los 40 días le dio hambre, no. Es que ya estaba en una posición aflictiva. O sea que ya el cuerpo ya estaba desesperado por comer. Y entonces dice acá, ¿y vino quién? Vino a él el tentador. Ahora, vamos a comparar. Vamos a comparar. Primero, ¿dónde estaba Adán? En el huerto del Edén. Dijimos que el huerto del Edén ha sido el mejor lugar sobre la faz de la tierra. ¿A dónde estaba el Señor Jesucristo? En el desierto de Judea, uno de los peores lugares del mundo, de los lugares más inhóspitos. Ahora usted me dirá, pero es que no me gusta donde estoy, no me gusta la escuela, no me gusta mis compañeros, no me gusta mi profesor, no me gusta mi casa, no me gusta, no me siento bien. Dijimos que el problema anímico que nosotros tenemos es que muchos de nuestros requerimientos, muchos de nuestros deseos no se cumplen. ¿Desde cuánto vengo yo pidiéndole algo al Señor y entonces usted está decepcionado? Pero en este caso Adán estaba completo. El Señor Jesucristo, por el contrario, estaba en el desierto. Ahora, ¿cuál era el estado físico de Adán? ¿Cómo estaba su estómago? Llenito, ¿verdad? ¿Cómo estaban sus ojos? Viendo solo cosas hermosas. No se preocupaba por el mañana, porque sabía que Edén estaba lleno. El Señor Jesucristo tenía ¿qué? Hambre. Su cuerpo quería comer. Eso es nosotros podemos ver en esto que realmente era un cuerpo humano. Ahora, el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Sí, pero ¿con quién estaba el Señor? Estaba solo. ¿Estaba cómo? Solo. Adán, ¿con quién estaba? Con Eva. Y según Dios, era la mejor compañía que él podía tener, porque era su ayuda idónea. Ay, me sentí solo, pastor, y se me presentó la oportunidad y me fui con fulano o con fulana. Es que mi esposo no me entiende, es que mis papás no me entienden. Y nos sentimos solos, sí, muchas veces. Adán estaba acompañado, el Señor Jesucristo estaba solo. Ahora, hay una circunstancia más. Adán y Eva, oiga esto, no conocían el pecado. Por eso es que la Biblia dice que Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Adán sabía cuál era la prohibición. Dice la Biblia que tanto al Señor Jesucristo como a Adán y Eva se les presentó el mismo fulano. ¿Quién era? El tentador.
engañó a la mujer. Adán no lo engañó. Adán estaba consciente de lo que hacía. Sabía cuál era la orden de Dios y sin embargo hizo caso de su mujer. Entonces, amados hermanos, ¿cuáles son las circunstancias que nos hacen caer? Pastor, no me gusta donde estoy. A Adán le gustaba donde estaba. Le aseguro que al Señor Jesucristo no le gustaba donde estaba. Pastor, es que no me siento satisfecho. Adán se sentía satisfecho. El cuerpo del Señor Jesucristo no estaba satisfecho. Yo no sé por qué usted no se siente satisfecho hoy. Yo no sé. Cada uno de nosotros tiene sus propios requerimientos. Ahora, en cuanto a apoyo, dijimos que Adán estaba acompañado. El Señor Jesucristo estaba completamente solo y no había pecado en el tiempo de Adán. Ahora, ¿cuál era el problema? Que en el tiempo del Señor Jesucristo, el pecado era lo más común. ¿Qué dicen a veces los muchachos o los hermanos? Si todos lo hacen, no tiene nada de malo. Mira, fulano tiene su esposa y ella está con otra señora y más cariñosa se ha vuelto la esposa, hoy que anda con amante. Mira, si fulano hace esto, hace lo otro, todos hacen lo malo. ¿Quién no peca? Nadie es perfecto. En el tiempo de Adán y Eva no había quien les dijera, no había quien les dijera, que les hablara del pecado. Y fíjense que la abundancia del pecado es una circunstancia que nos hace a nosotros decir, bueno, si todos lo hacen, lo puedo hacer yo también. El Señor Jesucristo sabía que todos pecaban, pero no por eso Él dijo sí. Adán ni siquiera conocía el pecado. Adán no tenía esa provocación. Si todos lo hacen, ¿quién más? Los animales, no. Entonces, vamos a ver el resultado. Ya conoce usted que Satanás se le presentó a Eva y le hizo una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? O sea, vino el tentador queriéndolos hacer dudar de la palabra de Dios. Y entonces Eva le dijo, no, de todo árbol podemos comer. Y entonces Satanás comenzó a hacer dudar a Eva de lo que Dios le había dicho. Hacer dudar a Eva de la palabra de Dios. Y Satanás se presentó delante del Señor Jesucristo a hacer dudar al Señor de su palabra. ¿Y cómo iba a poder hacer dudar al Señor Jesucristo, amados? Acuérdense que su cuerpo estaba desesperado. Su cuerpo estaba al límite. Y nosotros podemos decir, no, es que yo me sentía al límite, pastor, yo no hallo qué hacer. Podemos nosotros a veces justificar al ladrón. Es que tenía hambre. Se le perdona. ¿Alguien porque tiene hambre puede robar? ¿Aló? ¿Alguien porque se siente solo puede buscar una compañía ajena? No, bajo ninguna circunstancia. Entonces, vea lo que hizo Satanás. Vamos de nuevo al texto. Estábamos en Romanos capítulo 4, pero vamos a comenzar desde el versículo 3. Dice así. Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice así. Y vino a él el tentador y le dijo, oiga esto, si eres hijo de Dios, ¿el que puso en duda? Ajá, ¿y qué es lo que le había dicho el Padre cuando lo bautizaron? He ahí mi hijo amado. Y entonces vino Satanás y le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, probalo. Y entonces dice, oiga esto, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo Satanás eso a Jesús? Porque lo podía hacer. Claro que lo podía hacer, era hijo de Dios. ¿Y quién te va a decir, hombre? Mira, estás en extremo. Estás en extremo, no te preocupes, hombre. ¿Quién te va a culpar por lo que hiciste? Y entonces Satanás quería hacer dudar en el momento más difícil, físicamente hablando, del Señor Jesucristo, lo quería hacer dudar de la palabra. No sé qué tan extremo usted pudo haber estado. Pero en momentos de enojo, momentos de necesidad, qué sé yo, dudamos de la palabra de Dios.
y nos consideramos que tenemos derecho a hacer algo malo. Y entonces el Señor Jesucristo le contestó, dice, y estas piedras que se conviertan en pan. Entonces el Señor Jesucristo, haciendo referencia a un texto que está en Deuteronomio 8:3, no lo vamos a tocar, dice, Él respondió y dijo, escrito está. Oiga esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego Satanás dice en versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. O sea, le estaba diciendo, prueba que eres hijo de Dios. Pruébate que tú eres hijo de Dios. ¿Había razones para dudar? Jesucristo estaba solo. Su cuerpo estaba en extremo. Yo creo que hubiese muerto una semana antes del hambre, yo no sé. Pero Jesucristo estaba extremo. Y lo llevó y le dijo, prueba. Y es como que, porque a veces cuando nosotros estamos en prueba y estamos en necesidad, nosotros mismos nos decimos cosas. No, hombre, si de verdad Dios me quisiera bendecir, no me permitiera llegar a estas situaciones de dificultad. Si realmente si Dios existiera, yo no tuviera esta necesidad. Y se nos olvida que las circunstancias difíciles que son pruebas. Y las pruebas, amados, cuando siguen y nos llevan al punto de que nosotros pensamos en hacer lo malo, realmente se convierte en una tentación. Mientras usted está firme soportando, mantienen la calidad de prueba. Pero cuando ya usted está diciendo, fíjate que voy a ver cómo hago. Me decía un amigo, fíjate Mario, tengo necesidad, ¿crees tú que me puedes ayudar? Pero era bastante cantidad, entonces yo le dije, no, mira, te puedo ayudar. Y entonces me dijo, fíjate que estoy pensando porque uno de mis compañeros tiene tiempos, allá en El Salvador, tiene tiempos de estar agarrando dinero y lo devuelve, agarrando dinero y lo devuelve. Y yo tengo que pagar mi casa, me van a quitar la casa. ¿Qué crees que debo de hacer? Yo jamás te voy a aconsejar, le dije, que tú hagas algo en contrario a la voluntad de Dios. Doblar rodillas, seguir pidiéndole al Señor. Pues no me hizo caso. Y metió la mano y pagó la deuda que tenía con su casa. Y el problema es que cuando usted mete la mano una vez y no le dicen nada, ¿qué es lo más probable que haga, hermano? Que lo vuelva a hacer. Consiguió el dinero y lo devolvió. Al siguiente pago de la casa, no volvía a tener el dinero. ¿Qué hizo? Lo volvió a meter la mano y lo agarró. Y lo utilizó. Pero el problema es que cuando devolvía el dinero, cada vez devolvía menos. Cuando vino a pasar, le hicieron una auditoría. Hoy está encerrado en Mariona. Porque metió la mano donde no tenía que hacerlo. ¿Y qué tendría que haber hecho? No sé, amado. Para eso tiene al Señor. Usted tuvo que haber esperado en el Señor. Dios iba a abrir puertas de alguna manera. Y entonces, vea lo que dice después, por favor. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, oiga, lo mismo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Versículo 7. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, le está diciendo, oiga esto, Satanás estaba tentando al Señor Jesucristo. Y es como que el Señor Jesucristo le dijo, tú me puedes tentar a mí, pero yo no voy a tentar a Dios. Y entonces Jesucristo desistió de poner a prueba. Tentar a Dios es ponerlo a prueba.
Dios lo puede probar a usted, pero usted en Dios tiene que confiar. Dios no miente. Diga conmigo, Dios no miente. Dios no falta a ninguna de sus promesas. Si Dios le ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Ahora, ¿cómo sé que Dios me ha prometido? Tiene que leer su palabra, tiene que leer la Biblia, tiene que encontrar sus propias promesas en la Escritura. Que porque un pastor se apareció y le dijo, Dios dice esto y esto. ¿Y quién dice que Dios lo dijo? ¿Qué garantía tengo yo que Dios lo dijo? En cambio, si usted lo encuentra en la Biblia, amados hermanos, usted puede confiar en esa palabra. Y por último, oiga esto por favor. Versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué? El Señor Jesucristo, amados hermanos, apareció para morir por nuestros pecados y al resucitar Él iba a ser declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como que el diablo le dijo, ¿y por qué tienes que sufrir? Pues? No es necesario que sufras, yo te los puedo dar, yo te lo puedo dar. Y entonces el Señor le contestó, versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Dice la Escritura, leímos nosotros, que Satanás le dijo, tírate, porque los ángeles te van a ayudar. El Señor Jesucristo resistió. Y cuando el Señor Jesucristo resistió, la promesa de que sus ángeles le iban a ayudar se hizo realidad, porque dice la Escritura que cuando Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás, Satanás se fue y lo dejó. ¿Y quiénes aparecieron? Los ángeles. ¿Y qué hicieron los ángeles con Él? Lo sirvieron. Yo no sé cuál es la circunstancia que usted está. Pero por si usted está pasando alguna prueba, alguna dificultad, yo quiero decirle, amados hermanos, manténgase firme sosteniendo la voluntad de Dios. Manténgase firme. No caiga. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Manténgase firme. Y cuando usted haya pasado la prueba, Dios lo va a bendecir. ¿Lo prometo yo? No, lo promete Dios. ¿En qué circunstancia usted se encuentra? No lo sé. Está insatisfecho probablemente. No le gusta con quien está, quizás. No ha recibido lo que usted quisiera tener, probablemente. Pero mejor que Adán no puede estar. Y peor que como estaba el Señor Jesucristo tampoco puede estar. Manténgase firme. Que las circunstancias... Oiga, que las circunstancias no definan si usted va a resistir o no. Que su confianza en Cristo le permita a usted mantenerse firme ante las provocaciones del mundo para hacernos caer. Yo le aseguro, amados, porque la Biblia así lo asegura, que si soportamos las pruebas que podamos estar pasando, las tentaciones que podamos estar pasando, usted va a salir bien. Dios le va a bendecir. El rey David se decía a sí mismo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te afliges dentro de mí? Si aún he de adorarle al Señor. O sea, está diciendo, voy a buscar al Señor. Le decía a su alma que no olvidemos ninguno de sus beneficios. ¿Y eso qué quiere decir? No permita que su mente insatisfecha le hable a usted. Sea usted que le hable a su corazón la palabra de Dios, para que los temores que usted ahora tiene se transformen en confianza, en una vida que depende de Dios. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, te damos las gracias, Dios, en esta noche, Padre, por toda tu misericordia.
El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.